La noche de los fuegos eternos. La noche del 23 de octubre de 2025 comenzó como cualquier otra. En Nueva York, los rascacielos resplandecían bajo el cielo despejado. En Moscú, la nieve caía lentamente cubriendo las cúpulas del Kremlin. Pero en un búnker oscuro, bajo una base militar en Siberia, una mano temblorosa apretó un botón rojo. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El primer rayo de fuego. Sasha, una madre joven de Anchorage, Alaska, abrazaba a su hija mientras las noticias hablaban de tensiones crecientes entre Rusia y Estados Unidos. El sonido de las sirenas fue lo primero que la alertó. Miró por la ventana y vio un destello en el horizonte, como si el sol hubiera nacido en el lugar equivocado. «¡Corre!», gritó su esposo mientras el suelo temblaba y una explosión ensordecedora consumía todo a kilómetros de distancia. El misil ruso, un Satanás II, había llegado. La onda expansiva arrasó edificios, árboles y vidas. Sasha despertó horas después, enterrada bajo escombros, con el cuerpo de su hija inerte junto a ella. El aire estaba cargado de cenizas y muerte. Mirando al cielo ennegrecido, Sasha solo pudo murmurar: ¿por qué nosotros? El despertar del infierno. Mientras tanto, en Washington D.C., el presidente daba un discurso urgente desde el sótano del Pentágono. Ciudadanos de Estados Unidos, estamos bajo ataque. Busquen refugio. Que Dios nos proteja. A miles de kilómetros, en un submarino nuclear oculto en el Atlántico, el capitán David Harper recibió la orden que nunca pensó ejecutar: contraataque total. Sin dudarlo, giró la llave que desató más de 200 misiles hacia Rusia. En Moscú, Nikolai, un joven estudiante universitario, observaba con horror cómo su ciudad se convertía en un infierno. Los edificios históricos que había amado, las calles por donde caminaba cada día, todo desapareció en segundos. La Plaza Roja era ahora un cráter humeante. Corrió hacia su hogar solo para encontrar a su madre sentada en el suelo, cubierta de polvo, llorando sobre el cuerpo sin vida de su hermana pequeña. «No hay dónde ir, hijo», le dijo con la mirada perdida. «Esto es el fin». El día en que el sol desapareció. En las horas siguientes, el cielo cambió. No había amanecer, solo una oscuridad opresiva que cubría todo como una manta eterna. Los vientos llevaron la ceniza de las explosiones nucleares a cada rincón del mundo. En Los Ángeles, Clara, una enfermera, atendía a los primeros heridos de radiación. Su hospital, desbordado, no tenía luz ni medicinas suficientes. «¿Cuánto tiempo antes de que esto nos alcance?», preguntó un colega mientras observaban las nubes grises que venían del este. En las zonas rurales de Kansas, una familia observaba el horizonte desde su sótano. El padre, armado con una escopeta, repetía en voz baja: «No entraremos en pánico, no importa lo que pase allá afuera». Pero el llanto de su bebé, que no paraba desde la mañana, les recordaba que no tenían comida ni agua para sobrevivir más de 2 días. El rastro de los misiles, destrucción total. Cuando el primer misil impactó en las afueras de Anchorage, Alaska, la explosión inicial fue como si un sol artificial hubiera nacido en la Tierra. En una fracción de segundo, todo en un radio de 5 kilómetros quedó incinerado. Los edificios se evaporaron como si estuvieran hechos de papel, dejando solo sombras fantasmales marcadas en las paredes más lejanas. Los árboles fueron arrancados de raíz y lanzados como proyectiles, convirtiendo el bosque en una tierra yerma de troncos carbonizados y cenizas. El cráter, de más de 300 metros de diámetro, quedó rodeado por un paisaje surrealista. El suelo se había vitrificado por el calor, creando un vidrio negro irregular que reflejaba la luz del fuego circundante. Las carreteras, antes rectas y marcadas con líneas amarillas, ahora eran surcos ondulantes de asfalto derretido. Los ríos cercanos, contaminados con radiación, hervían en silencio bajo un cielo que ya no tenía color. El infierno en las ciudades. En Nueva York, el impacto fue aún más devastador. La bomba explotó a 500 metros sobre Manhattan, desatando una onda de choque que se movió a 1000 kilómetros por hora, destrozando ventanas hasta en Nueva Jersey. La energía térmica de la explosión incendió todo lo combustible en un radio de 10 kilómetros. El Empire State Building fue cortado en 2 por la onda expansiva, sus restos cayeron sobre las calles como meteoritos de acero y concreto. Central Park, un pulmón verde en el corazón de la ciudad, se transformó en un desierto humeante. Los lagos evaporados dejaron huecos de tierra seca y agrietada, mientras los animales del parque, muertos o agonizantes, yacían entre las cenizas. Los incendios se extendieron rápidamente, alimentados por el viento generado por la propia explosión.
Las llamas alcanzaron alturas de hasta 200 metros, devorando rascacielos y dejando columnas de humo que oscurecían el cielo. La onda expansiva, destrucción más allá del impacto. A medida que la onda expansiva avanzaba, los edificios más alejados no fueron destruidos inmediatamente, pero quedaron deformados. Vidrios se pulverizaron y paredes colapsaron hacia afuera, como si la ciudad hubiera sido golpeada por un martillo gigante. Los coches estacionados a kilómetros del epicentro volaron por los aires, chocando contra fachadas o cayendo al río Hudson. Las personas que no murieron por la explosión inicial sufrieron quemaduras graves por el calor, que alcanzó los 3000 grados Celsius en el punto de impacto. En San Francisco, el puente Golden Gate, símbolo icónico de la ciudad, colapsó cuando un misil golpeó la bahía cercana. El agua, impulsada por la explosión, se levantó en una ola gigante que arrasó los muelles y los barrios costeros. Los restos del puente quedaron sumergidos, mientras la bahía se llenaba de barcos volcados y cuerpos flotando en silencio. El daño invisible, la radiación. Después de la explosión, la muerte no terminó con el fuego o la onda de choque. La lluvia radiactiva comenzó a caer. Polvo negro, cargado de partículas mortales, se extendió con los vientos, contaminando el aire, el agua y la tierra. Las personas que no habían sucumbido al impacto inicial comenzaron a experimentar vómitos, fiebre y hemorragias. En cuestión de días, las zonas afectadas estaban llenas de cadáveres cuyas pieles mostraban quemaduras y ampollas causadas por la radiación. Los ríos se convirtieron en venas de veneno, llevando la contaminación a regiones más alejadas. Los animales y plantas comenzaron a morir en masa, dejando campos enteros cubiertos de cuerpos y hojas marchitas. Las zonas agrícolas quedaron inutilizables por décadas. El silencio después del rugido. Semanas después, las ciudades eran irreconocibles. Los cráteres, como cicatrices abiertas, marcaban el paisaje. Donde antes había movimiento, ruido y vida, ahora reinaba el silencio, roto ocasionalmente por los crujidos de estructuras inestables que se derrumbaban. Las calles estaban cubiertas de polvo radiactivo, mezclado con cenizas humanas y restos de edificios. Los incendios aún ardían en algunos puntos, alimentados por materiales que no se habían extinguido por completo. Los horizontes se llenaron de columnas de humo que se alzaban hacia un cielo gris, un recordatorio constante del poder destructivo de las armas nucleares. Las ciudades, una vez símbolo de progreso, ahora eran cementerios monumentales. Las ruinas irradiaban una sensación de final, no solo de un lugar, sino de una era. Los últimos destellos de humanidad. Una semana después, las ciudades estaban irreconocibles. Nueva York, una vez símbolo de esperanza y progreso, era una ruina humeante. Los pocos sobrevivientes vagaban como fantasmas, buscando algo, cualquier cosa, que les diera sentido. En los túneles del metro, ahora refugios improvisados, un grupo de niños cantaba canciones para calmarse mientras sus padres trataban de purificar agua contaminada. En Rusia, un pequeño grupo de aldeanos en Siberia trataba de conectarse por radio con el resto del mundo, solo para escuchar un silencio abrumador. ¿Somos los últimos?, preguntó una anciana, sosteniendo un rosario. Nadie tuvo el valor de responderle. El terror no acaba. Un mes después, el mundo estaba en su punto más bajo. Las ciudades eran cementerios de concreto y acero. Las plantas dejaron de crecer. Los ríos se volvieron oscuros y venenosos. En un campamento improvisado en lo que quedaba de Texas, un sobreviviente llamado Miguel escribía en su diario: «Hoy escuchamos ruidos. No sabemos si son animales o personas. Preferimos no averiguarlo. Cada día se vuelve más difícil seguir». La desesperación se apoderaba de todos. Bandas armadas tomaban lo poco que quedaba. Familias enteras eran expulsadas de refugios por aquellos que tenían más armas que compasión. El legado de la destrucción. 100 años después, el planeta seguía herido. Los sobrevivientes se habían adaptado, pero a un alto costo. Los niños aprendían a leer usando libros quemados, y las historias del pasado se contaban como mitos. En lo que alguna vez fue Washington D.C., un anciano encontró una placa de metal enterrada en el suelo. Declaración de Independencia, leyó en voz alta. ¿Qué significa esto?, preguntó un niño cercano. Significaba algo, pero ya no importa, respondió. El planeta nunca se recuperó del todo. Los cielos seguían grises, y la humanidad había olvidado cómo soñar. Solo quedaba una pregunta que cada sobreviviente se hacía antes de dormir: ¿fue esto necesario? La noche que los fuegos eternos cayeron sobre la Tierra no solo marcó el fin de una era,
sino el principio de una lucha interminable por redescubrir lo que significa ser humano. El eco de la humanidad, una última reflexión. Los sobrevivientes de aquel conflicto nunca volvieron a ser los mismos. Cada día vivido era un recordatorio de lo que se había perdido, ciudades enteras, familias, y una forma de vida que ya no regresaría. Pero incluso en medio de las ruinas, surgieron destellos de esperanza. Un niño recogió una flor marchita y la cuidó hasta que volvió a florecer. Una madre, con sus manos llenas de cicatrices, enseñó a su hija a escribir usando trozos de carbón en una pared destruida. La humanidad, aunque fracturada, luchaba por no desaparecer. Y ahora, mientras contemplas esta historia, queda una pregunta que debes responder: ¿qué podemos aprender de este escenario apocalíptico? La guerra nuclear no es solo un tema de ficción o un escenario lejano, es una posibilidad real que depende de cada uno de nosotros evitar. La paz y el entendimiento son nuestra única salida para construir un futuro donde el miedo no sea nuestro gobernante. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué harías si esto ocurriera mañana? ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones como humanidad? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te impactó esta historia? ¿Crees que todavía estamos a tiempo de cambiar nuestro rumbo? Tus ideas son importantes y podrían abrir debates que necesitamos tener hoy más que nunca. Si este video te hizo pensar, suscríbete ahora para más reflexiones como esta. Cada semana exploramos temas que sacuden las mentes y despiertan nuevas perspectivas.